Nadie se atrevía a acercarse al millonario. Su sola presencia imponía respeto o miedo. Pero entre todos los adultos en silencio, una niña con las guantes de limpieza de su madre se le acercó con una galleta en la mano. ¿Quieres una?, preguntó con una sonrisa inocente. Él la miró sorprendido. Era la hija de la encargada de limpieza. Y fue la primera en romper su muro. ¿Dónde está mi informe trimestral? La voz de Rodrigo Fontes resonó contra las paredes de mármol del despacho, fría como el acero. Lo pedí para las 9. Son las 9:03. Nicolás, su asistente personal, palideció visiblemente mientras sus dedos tecleaban frenéticamente en la tablet. Señor Fontes, lo envié a su correo hace exactamente 2 minutos. ¿Y crees que esa es la definición de puntualidad? Rodrigo ni siquiera levantó la mirada de los documentos que revisaba. 2 minutos tarde es tarde, Nicolás. En 2 minutos podemos perder millones. El joven asistente tragó saliva. Había llegado a la oficina a las 5 de la mañana para finalizar ese informe, pero sabía que ninguna explicación sería suficiente. No para Rodrigo Fontes. No volverá a suceder, señor, murmuró, retrocediendo hacia la puerta. Eso espero. Cuando la puerta se cerró, Rodrigo se permitió un momento de silencio. Se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado y observó a través del ventanal que dominaba Madrid desde las alturas. Su reflejo le devolvió la mirada, un hombre de 42 años, atractivo pero con líneas de tensión permanentes alrededor de los ojos. El traje hecho a medida de 5.000 euros se ajustaba perfectamente a su figura atlética, mantenida por disciplinadas sesiones matutinas de ejercicio. El intercomunicador sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor Fontes, la junta directiva está completa en la sala de conferencias, anunció la voz de su secretaria. Voy en un momento, respondió secamente. Tomó su maletín de cuero italiano y salió con paso decidido. Los empleados en el pasillo se apartaron instintivamente, como si un campo de fuerza invisible lo rodeara. Nadie se atrevía a cruzarse en su camino, mucho menos a iniciar una conversación casual. Los rumores sobre su temperamento habían creado una atmósfera de temor reverencial en toda la empresa Fontes Holdings. La reunión transcurrió como siempre, presentaciones impecables, discusiones controladas y decisiones tomadas con la eficiencia de un bisturí. Rodrigo dirigía aquel imperio inmobiliario con precisión matemática. No había espacio para errores, sentimentalismos o debilidades. Al final, firmó la adquisición de 3 nuevos terrenos y la demolición de un antiguo edificio de apartamentos que había comprado el mes anterior. Los inquilinos ya han sido notificados, informó Claudia Rivadeneira, directora jurídica. Tienen 60 días para desalojar. Dals 30, respondió Rodrigo, cerrando su carpeta. El proyecto no puede retrasarse. Señor, hay familias con niños y algunos ancianos que... 30 días, interrumpió, clavando sus ojos oscuros en ella. Y una compensación adicional para evitar problemas mediáticos. Pero el plazo no es negociable. Nadie se atrevió a objetar. La reunión se dio por concluida y Rodrigo regresó a su oficina para continuar con su apretada agenda. A las 6 de la tarde, su chofer lo esperaba en el estacionamiento subterráneo. El trayecto hasta su mansión en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid, transcurrió en el habitual silencio. Rodrigo revisaba correos y hacía llamadas internacionales mientras la ciudad pasaba como un borrón tras los cristales tintados de su Mercedes. Al llegar a la mansión, descendió sin esperar que el chofer le abriera la puerta. La imponente residencia de arquitectura contemporánea se alzaba como una fortaleza de cristal, acero y concreto en medio de un jardín meticulosamente cuidado. Había adquirido la propiedad 5 años atrás y la había remodelado completamente, eliminando cualquier rastro de calidez en favor de líneas minimalistas y espacios diáfanos. Buenas noches, señor Fontes, saludó Teresa, el ama de llaves, apenas cruzó el umbral. Como siempre, él respondió con un leve asentimiento. Teresa llevaba sirviendo en esa casa desde que Rodrigo la compró y aún no se acostumbraba a la frialdad de su empleador.
Sin embargo, el salario generoso y las excelentes condiciones laborales compensaban el ambiente tenso que siempre lo rodeaba. La cena estará lista en 20 minutos, como solicitó, añadió Teresa, manteniéndose a una distancia prudente. Comeré en mi despacho, respondió él, sin detenerse. Y necesito que el jardinero revise el sistema de riego del sector este. Noté que el césped está ligeramente más amarillo esta mañana. Me encargaré de ello, señor. Rodrigo subió la escalera principal y se dirigió a su suite. Se detuvo brevemente frente a la puerta de la habitación contigua, una que permanecía siempre cerrada. Por un segundo, su mano pareció querer alcanzar el pomo, pero se contuvo. Con un suspiro casi imperceptible, continuó hacia su dormitorio. Mientras se cambiaba el traje por ropa más cómoda, aunque igualmente formal, su teléfono sonó. Era Nicolás. Señor Fontes, disculpe la interrupción, pero ha surgido un imprevisto con el proyecto Valencia. El alcalde está solicitando una reunión urgente para mañana. Coordínalo para las 10, respondió Rodrigo. Y envíame los detalles de inmediato. Hay otro asunto, continuó Nicolás, con voz vacilante. Teresa me comentó que Dolores, la limpiadora de la mansión, presentó su renuncia hoy. Aparentemente consiguió un trabajo mejor remunerado en otra ciudad. Rodrigo frunció el ceño. Detestaba los cambios en su rutina y en su personal. Encárgate de encontrar un reemplazo inmediatamente. Alguien con experiencia en residencias de este nivel. Ya estamos en ello, señor. De hecho, tenemos una candidata que podría comenzar mañana mismo. Tiene buenas referencias, aunque, Nicolás dudó. ¿Aunque qué? El tono de Rodrigo no admitía rodeos. Es madre soltera y mencionó que ocasionalmente podría necesitar traer a su hija pequeña, ya que no siempre tiene con quién dejarla. Le aseguré que eso no sería posible, pero insistió en hablar directamente con usted sobre el tema. Rodrigo se quedó en silencio un momento. La idea de tener una niña correteando por su inmaculada mansión le resultaba inconcebible. Sin embargo, encontrar personal de confianza rápidamente no era sencillo y odiaba las interrupciones en el funcionamiento de su hogar. Dile que venga mañana a primera hora para una entrevista, decidió finalmente. Yo mismo evaluaré si es adecuada para el puesto. Muy bien, señor. Se lo comunicaré. Al colgar, Rodrigo se acercó al ventanal de su habitación. Desde allí podía ver los extensos jardines de su propiedad, iluminados tenuemente por luces estratégicamente colocadas. La mansión de 2.000 metros cuadrados, valorada en más de 15 millones de euros, era el símbolo de su éxito. Y, sin embargo, mientras contemplaba aquel imperio de soledad, algo indefinible lo inquietaba. Sacudió la cabeza, apartando cualquier pensamiento improductivo. Tenía informes que revisar antes de dormir y una videoconferencia con inversores de Singapur a las 5 de la mañana. No había tiempo para divagaciones. La mañana siguiente amaneció inusualmente luminosa para ser principios de otoño. Rodrigo completó su rutina de ejercicios en el gimnasio privado de la mansión y tomó una ducha rápida. Mientras se vestía, recordó la entrevista pendiente con la candidata a limpiadora. Bajó al comedor principal a las 7:30, donde su desayuno ya estaba servido. Teresa se mantenía discretamente a un lado, esperando cualquier indicación. ¿Ha llegado ya la candidata?, preguntó Rodrigo, extendiéndose la servilleta sobre el regazo. Sí, señor Fontes. Estela de Vasconcellos está esperando en el recibidor desde hace 10 minutos. Bien. Hazla pasar al despacho cuando termine mi desayuno. A las 8 en punto, Rodrigo entró en su despacho. La mujer que esperaba de pie junto a la ventana se giró inmediatamente. Era joven, quizás no más de 30 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo simple. Vestía modestamente pero con pulcritud, pantalones oscuros y una blusa blanca, ropa evidentemente elegida para causar una buena impresión. Buenos días, señor Fontes, saludó ella con voz clara, sosteniendo su mirada sin el temor habitual que Rodrigo provocaba en las personas. Soy Estela de Vasconcellos. Agradezco la oportunidad de esta entrevista.
Rodrigo la evaluó rápidamente. Su postura denotaba determinación, a pesar de la evidente necesidad que la había llevado hasta allí. «Tome asiento», indicó él, dirigiéndose a su propio sillón tras el escritorio. «Nicolás me ha informado sobre su solicitud y su situación particular». Estela asintió, sentándose con la espalda recta. «Sí, señor. Seré directa. Soy madre soltera de una niña de 3 años. Tengo excelentes referencias de las casas donde he trabajado anteriormente y puedo asegurarle que soy meticulosa, discreta y eficiente. Mi única limitación es que ocasionalmente necesitaría traer a mi hija conmigo». Rodrigo entrecruzó los dedos sobre el escritorio. «Esta no es una guardería, señorita Vasconcellos. Mi casa requiere un nivel de profesionalidad incompatible con tener un infante correteando por los pasillos». «Lo entiendo perfectamente», respondió ella sin alterarse. «Y le aseguro que mi hija Aurora es una niña tranquila. Solo la traería cuando sea absolutamente necesario, y se quedaría conmigo en todo momento. No interferiría con mi trabajo ni alteraría la paz de su hogar». Rodrigo la observó con escepticismo. Estaba a punto de rechazar la propuesta cuando Estela continuó. «Le propongo un periodo de prueba de 2 semanas. Si durante ese tiempo mi trabajo o la presencia ocasional de mi hija resultan insatisfactorios, me iré sin objeciones». Había algo en la determinación tranquila de aquella mujer que despertó un inusitado respeto en Rodrigo. No suplicaba, no se mostraba desesperada, simplemente exponía su caso con dignidad. «¿Cuándo podría comenzar?», preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo. «Voy mismo, si lo desea». «¿Y su hija?». «Voy está con una vecina que me hace el favor de cuidarla. Pero mañana tendría que traerla conmigo». Rodrigo se tomó un momento para considerar la situación. Necesitaba una limpiadora de inmediato, y las referencias de Estela eran impecables según había mencionado Nicolás. Además, el periodo de prueba le permitiría prescindir de sus servicios si la situación resultaba problemática. «Muy bien», decidió finalmente. «Empezará hoy. Teresa le mostrará sus responsabilidades y el funcionamiento de la casa. Pero quiero dejar algo claro, al primer problema, al primer inconveniente causado por su hija, tendrá que buscar otra solución o otro empleo». Estela asintió, sin mostrar alivio ni excesiva gratitud. «Simplemente profesionalismo». «Entendido, señor Fontes. No se arrepentirá». Mientras Estela salía del despacho para encontrarse con Teresa, Rodrigo se preguntó si acababa de cometer un error. La mansión Fontes siempre había sido un santuario de orden y silencio. La idea de tener a una niña pequeña alterando esa paz le resultaba perturbadora. «Es solo temporal», se dijo a sí mismo. «A la primera molestia, se irán ambas». Lo que Rodrigo no podía imaginar era que la llegada de Estela y su pequeña Aurora estaba a punto de alterar su vida de maneras que jamás habría considerado posibles. El primer día de Estela transcurrió sin incidentes. Teresa, el ama de llaves, le mostró cada rincón de la inmensa mansión con la precisión de quien conoce perfectamente las exigencias de su empleador. «El señor Fontes es extremadamente meticuloso», explicó Teresa mientras le enseñaba los productos específicos para cada superficie. «No tolera ni una mota de polvo, ni una mancha, ni nada fuera de lugar». «Entiendo», respondió Estela, memorizando cada detalle. «¿Hay zonas restringidas donde no deba entrar?». Teresa se detuvo un momento, y su expresión se tornó ligeramente sombría. «La habitación al final del pasillo del segundo piso, junto a la suite principal. Esa puerta siempre permanece cerrada. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes limpiarla o abrirla». La curiosidad asomó en los ojos de Estela, pero su profesionalismo prevaleció. Asintió sin hacer preguntas, aunque no pudo evitar mirar en esa dirección cuando pasaron cerca. Trabajó con eficiencia durante todo el día, limpiando cada superficie hasta que brillara. Sus movimientos eran precisos pero rápidos, resultado de años de experiencia. Apenas se cruzó con Rodrigo, quien permaneció en su despacho la mayor parte del tiempo, saliendo únicamente para una reunión en la ciudad. Al finalizar su jornada, Estela se acercó a Teresa.
Mañana tendré que traer a mi hija, le informó, con un atisbo de preocupación en su voz. El señor Fontes lo ha autorizado, pero teme su reacción, completó Teresa, comprendiendo perfectamente. Te entiendo. El señor no es precisamente cálido. Especialmente con los niños. ¿Ha tenido malas experiencias? Teresa pareció dudar antes de responder. No es mi lugar hablar de ello. Solo te aconsejo que mantengas a tu pequeña lo más silenciosa y alejada posible de él. Con esa enigmática advertencia en mente, Estela regresó a su modesto apartamento en las afueras de Madrid. Aurora la esperaba con una sonrisa deslumbrante, corriendo hacia ella apenas cruzó la puerta. «Mami», exclamó la niña, abrazándose a sus piernas. «Te extrañé mucho». Estela la levantó en brazos, besando sus mejillas sonrosadas. «Yo también te extrañé, mi sol», respondió, agradeciendo a su vecina Carmela por cuidarla. ¿Te portaste bien? Fue un angelito, aseguró la mujer mayor. Dibujó todo el día y me ayudó a hacer galletas. Aurora asintió entusiasmada. Hicimos galletas de chocolate. Y te guardamos muchas. Más tarde, mientras cenaban, Estela observó a su hija. Con sus rizos castaños enmarcando un rostro de querubín y sus enormes ojos marrones llenos de curiosidad, Aurora era pura luz. No se parecía en nada a su padre, un hombre que había desaparecido de sus vidas al enterarse del embarazo, y Estela agradecía ese pequeño favor del destino. «Mañana vendrás conmigo a mi nuevo trabajo», le explicó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es una casa muy grande y muy bonita, pero tendrás que ser muy buena. El señor que vive allí es un poco serio». ¿No sonríe nunca?, preguntó Aurora con la inocencia de sus 3 años. Estela sonrió ante la simpleza de la pregunta. «No lo sé, cariño. Quizás no ha encontrado algo que le haga sonreír todavía». Aquella noche, mientras Aurora dormía, Estela preparó meticulosamente una pequeña mochila con crayones, libros para colorear y juguetes silenciosos que mantuvieran entretenida a su hija durante la jornada. También empacó algunas de las galletas que habían horneado, envolviendo cuidadosamente media docena en una servilleta decorada. «Por si nos da hambre», murmuró para sí misma, aunque en el fondo temía que el día siguiente fuera mucho más complicado de lo que había imaginado. La mañana amaneció gris y amenazante. Nubes plomizas cubrían el cielo de Madrid, presagiando una tormenta. Estela y Aurora salieron temprano, abrigadas contra el frío incipiente del otoño. El trayecto en autobús y metro les tomó casi 1 hora, tiempo durante el cual Estela repasó las instrucciones con su hija. «Recuerda, Aurora, debes quedarte siempre junto a mí, hablar bajito y no tocar nada. Es un trabajo muy importante para mamá, ¿entiendes?». La niña sintió con seriedad, aunque sus ojos brillaban con la emoción de la aventura. Llegaron a la mansión a las 7:30, 15 minutos antes de la hora acordada. Teresa las recibió en la entrada de servicio, su mirada inmediatamente posándose en Aurora, quien observaba con asombro la enormidad del lugar. «¡Qué casa tan grande!», exclamó la pequeña, olvidando momentáneamente las instrucciones de hablar bajo. «¿Aquí vive un rey?». Teresa no pudo evitar sonreír ante el comentario. «No exactamente, pequeña». «Pero casi», respondió en voz baja. «Vengan, les mostraré dónde pueden dejar sus cosas». Las condujo a un pequeño cuarto cerca de la cocina, equipado con un sofá, una mesita y un televisor. «Puedes dejar a la niña aquí cuando sea necesario», explicó a Estela. «Es la sala de descanso del personal, pero a esta hora nadie la usa. El señor Fontes aún está en su habitación, así que tenemos tiempo de organizarnos antes de que baje». Estela agradeció el gesto, instalando a Aurora con sus libros para colorear y sus juguetes. «Pórtate bien, mi amor. Estaré cerca y vendré a verte muy seguido. Si necesitas algo, solo tienes que». Un trueno retumbó en la distancia, interrumpiéndola. La tormenta anunciada parecía acercarse rápidamente. «No te preocupes, mami», respondió Aurora con una sonrisa valiente. «No le tengo miedo a los truenos. Son solo nubes que hablan fuerte».
Estela besó su frente, conmovida por la fortaleza de su pequeña, y se dirigió a comenzar sus labores. Empezó por el salón principal, limpiando meticulosamente cada superficie mientras escuchaba atentamente cualquier sonido que indicara que Rodrigo estaba despierto. A las 8:10, Teresa apareció en el umbral. El señor Fontes bajará en cualquier momento para desayunar, le informó en voz baja. Será mejor que termines aquí y pases a otra área. Puedes encargarte del estudio de la planta baja. Él rara vez lo usa por las mañanas. Estela asintió, recogiendo rápidamente sus implementos de limpieza. Justo cuando se disponía a salir, escuchó pasos firmes descendiendo por la escalera principal. Se quedó inmóvil, como un cervatillo sorprendido por los faros de un coche. Rodrigo Fontes apareció en el salón, impecablemente vestido con un traje gris oscuro y una corbata azul marino. Se detuvo brevemente al verla, su expresión indescifrable. «Buenos días, señor Fontes», saludó Estela con profesionalismo, inclinando ligeramente la cabeza. Él asintió casi imperceptiblemente, sus ojos recorriendo rápidamente el salón como evaluando su trabajo. ¿Trajo a su hija?, preguntó directamente, su tono neutral. «Sí, señor. Está en la sala de descanso del personal, como me indicó Teresa. No se preocupe, no interferirá con mis labores». Rodrigo la miró un instante más, y luego continuó su camino hacia el comedor sin decir palabra. Estela soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y se dirigió apresuradamente al estudio. Mientras limpiaba los estantes de libros, que claramente servían más como decoración que por su uso, Estela escuchó un nuevo trueno, mucho más cercano esta vez. La tormenta estaba sobre ellos. Pensó en Aurora y se preguntó si estaría asustada, a pesar de su valentía declarada. Tras terminar el estudio, regresó rápidamente a la sala de descanso. Aurora seguía allí, coloreando tranquilamente, aunque levantó la vista con preocupación cuando otro trueno, más fuerte que los anteriores, sacudió los ventanales. ¿Todo bien, mi sol?, preguntó Estela, agachándose para quedar a su altura. Aurora sintió, aunque sus ojos revelaban cierta inquietud. «Sí, mami. ¿Puedo ir contigo ahora? No quiero estar solita con los truenos». Estela dudó. Tenía que limpiar los baños de invitados, y no era un lugar apropiado para llevar a la niña. Pero tampoco quería dejarla sola si realmente estaba asustada. «Estoy limpiando lugares un poco aburridos, cariño. ¿Por qué no te quedas aquí un ratito más? Prometo venir muy pronto a verte». Aurora pareció resignarse, aunque sus labios formaron un pequeño puchero. Estela le dio un beso rápido y volvió a sus tareas, prometiéndose apresurarse. No había pasado ni media hora cuando un relámpago deslumbrante, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor, hizo temblar toda la mansión. Las luces parpadearon por un instante antes de estabilizarse. Estela se tensó, pensando en Aurora. Minutos después, mientras desinfectaba el lavamanos del baño principal, escuchó un grito ahogado proveniente del pasillo. Dejó caer el paño que sostenía y corrió hacia la puerta. Teresa estaba allí, con una expresión de pánico en su rostro. «La niña», exclamó el ama de llaves. «No está en la sala de descanso». El corazón de Estela dio un vuelco. «¿Qué? La dejé allí hace menos de una hora. Fui a llevarle un vaso de leche y unas galletas, pero no está. La he buscado en la cocina y en el lavadero, pero no la encuentro». El pánico comenzó a apoderarse de Estela. La mansión era enorme, con múltiples habitaciones, escaleras y pasillos donde una niña pequeña podría perderse fácilmente. O peor aún, lastimarse. «Aurora», llamó, olvidando momentáneamente las reglas de silencio. «Aurora, ¿dónde estás?». Teresa y ella comenzaron a buscar frenéticamente, separándose para cubrir más terreno. Estela subió las escaleras, revisando cada habitación, cada rincón, llamando a su hija con desesperación creciente. Y entonces, al doblar una esquina del pasillo superior, se quedó petrificada. Frente a la puerta del despacho de Rodrigo Fontes, que estaba entreabierta, vio algo que le heló la sangre, los pequeños zapatos rojos de Aurora asomando por el umbral.
Su primer instinto fue correr hacia allí, pero el miedo la paralizó. ¿Qué estaría pasando dentro? ¿Cómo reaccionaría Rodrigo ante la intrusión de una niña en su santuario privado? Con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho, Estela avanzó silenciosamente hacia la puerta. Al acercarse, escuchó algo que la desconcertó por completo, la voz suave de Aurora. ¿Quieres una galleta? La vocecita infantil flotaba en el aire, clara y sin temor. Las hice yo con la señora Carmela. Son de chocolate. Estela contuvo la respiración, esperando escuchar la respuesta cortante de Rodrigo, su orden para que la niña saliera, o peor aún, un llamado furioso exigiendo la presencia de su madre. Pero lo que siguió fue un silencio absoluto, tan largo que pareció extenderse eternamente. Y luego, para su completa sorpresa, la voz grave de Rodrigo Fontes, desprovista de su habitual frialdad. Gracias. Hace mucho tiempo que nadie me ofrece una galleta. Estela permaneció inmóvil junto a la puerta entreabierta, conteniendo la respiración. Dentro del despacho, el silencio que siguió a las palabras de Rodrigo parecía cargado de una extraña electricidad. Son muy ricas, escuchó decir a Aurora con esa sinceridad absoluta propia de los niños. Las de chocolate son mis favoritas. ¿Cuáles son tus favoritas? Otro silencio. Estela se debatía entre irrumpir en la habitación para rescatar a su hija o esperar, paralizada por el temor a empeorar la situación. Supongo que también las de chocolate, respondió finalmente Rodrigo, su voz tan diferente a la que Estela había escuchado hasta ahora que casi no la reconoció. Reuniendo todo su valor, empujó suavemente la puerta. La escena que encontró la dejó momentáneamente sin palabras. Rodrigo Fontes, el temible empresario conocido por su frialdad implacable, estaba agachado a la altura de Aurora. La niña sostenía en sus pequeñas manos, enfundadas en los guantes amarillos de limpieza de su madre, una galleta de chocolate ligeramente desmoronada. Y lo más sorprendente, Rodrigo la había aceptado y la sostenía con cuidado, como si fuera algo precioso. Aurora, exclamó Estela, incapaz de contenerse más. Aquí estás. Te he estado buscando por todas partes. Ambos se giraron hacia ella. La expresión de Rodrigo cambió instantáneamente, volviendo a su habitual máscara de imperturbabilidad, aunque sus ojos revelaban cierta incomodidad, como si hubiera sido sorprendido en un momento de debilidad. Mami, le di una galleta al señor, explicó Aurora, ajena a la tensión que flotaba en el aire. Estaba solito en su oficina y los truenos son muy fuertes. Estela avanzó rápidamente hacia su hija, tomándola de la mano. Lo siento muchísimo, señor Fontes, se apresuró a disculparse. Le aseguro que esto no volverá a ocurrir. Aurora sabe que no debe vagar sola por la casa. Rodrigo se incorporó lentamente, alisándose el traje con un gesto automático. Miró la galleta que aún sostenía y luego a la niña, que lo observaba con una sonrisa inocente. No ha sido una molestia, dijo finalmente, en un tono que parecía sorprenderlo incluso a él mismo. Pero sí, sería preferible que la niña permanezca bajo supervisión. Por supuesto, señor. Nos retiramos de inmediato. Estela dio media vuelta, llevando a Aurora consigo, cuando la voz de Rodrigo la detuvo. Estela. Ella se volvió, esperando una reprimenda o incluso un despido. Gracias por la galleta, Aurora, dijo en cambio, dirigiéndose directamente a la niña con una formalidad que resultaba casi cómica al tratarse de una pequeña de 3 años. Aurora sonrió ampliamente. De nada, señor. Tengo más si quieres otra. Un atisbo de algo, una sonrisa contenida, pareció cruzar fugazmente el rostro de Rodrigo. Quizás en otra ocasión, respondió, antes de volver a su escritorio, dando por terminado el encuentro. Una vez en el pasillo, Estela se agachó frente a Aurora, dividida entre el alivio y la preocupación. Mi amor, no puedes andar sola por la casa, y menos entrar al despacho del señor Fontes. ¿Entiendes? Es muy importante. Aurora sintió, su expresión repentinamente seria. Pero escuché un trueno muy fuerte y me asusté. Salí a buscarte y vi la puerta abierta. El señor estaba mirando una foto y parecía triste.
Estela parpadeó, sorprendida por la observación. ¿Una foto? Sí, una foto de una señora muy bonita. La estaba mirando así. Aurora adoptó una expresión exageradamente melancólica que en otras circunstancias habría resultado cómica. Antes de que Estela pudiera indagar más, Teresa apareció en el pasillo, visiblemente aliviada al verlas. «Gracias al cielo». «¿La encontraste?», exclamó, acercándose apresuradamente. «¿Dónde estaba?». Estela dudó un momento. «En el despacho del señor Fontes», admitió en voz baja. La expresión de Teresa cambió de alivio a horror. «Dios mío. ¿Está todo bien?». «¿Qué dijo él?». «Sorprendentemente, nada malo», respondió Estela, aún desconcertada por el encuentro. Aurora le ofreció una galleta y él la aceptó. Teresa la miró como si acabara de anunciar que había visto un unicornio en el jardín. ¿El señor Fontes aceptó una galleta? ¿De una niña pequeña? Su voz denotaba incredulidad absoluta. En los 5 años que llevo trabajando aquí, jamás lo he visto aceptar nada personal de nadie. Ni siquiera en Navidad. Este comentario solo aumentó la curiosidad de Estela, pero sabía que no era el momento ni el lugar para indagar más. Con Aurora firmemente sujeta de la mano, regresó a sus labores, aunque su mente seguía repasando la extraña escena en el despacho. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes. Estela mantuvo a Aurora a su lado mientras limpiaba áreas menos delicadas de la mansión. La niña, contenta con la atención, la ayudaba a su manera, sosteniendo el plumero o pasando las toallas de papel. A mediodía, cuando Estela preparaba un pequeño almuerzo para ambas en la cocina, Teresa se acercó con expresión preocupada. «El señor Fontes quiere verte en su despacho», anunció, lanzando una mirada significativa hacia Aurora. Ahora. El estómago de Estela dio un vuelco. ¿Habría reconsiderado su reacción inicial? ¿Estaría a punto de despedirla? ¿Puedes quedarte con Aurora unos minutos?, preguntó a Teresa, quien asintió inmediatamente. «Ven, pequeña», dijo el ama de llaves, extendiendo su mano hacia la niña. «¿Me ayudas a preparar la mesa para el almuerzo mientras tu mamá habla con el señor?». Aurora, siempre dispuesta a ayudar, aceptó entusiasmada. Estela le dio un beso rápido en la frente antes de dirigirse hacia el despacho, con el corazón martilleando en su pecho. Llamó suavemente a la puerta, esperando la respuesta brusca que había escuchado otras veces. En cambio, la voz de Rodrigo sonó casi normal cuando dijo: «Adelante». Entró con cautela, preparada para lo peor. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, observando la lluvia que continuaba cayendo incesantemente sobre los jardines. Se volvió cuando ella cerró la puerta. «Estela, he estado pensando en la situación con su hija», comenzó sin preámbulos. «Comprendo que la sala de descanso del personal no es un lugar adecuado para una niña pequeña durante toda una jornada laboral». Ella contuvo la respiración, esperando la sentencia. «Por ello, he decidido habilitar la antigua sala de juegos del ala este», continuó Rodrigo, sorprendiéndola por completo. «Está en desuso desde hace años, pero Teresa me informa que está en buenas condiciones. Su hija puede permanecer allí cuando sea necesario. Tiene televisor, libros infantiles y, según creo, algunos juguetes». Estela lo miró atónita, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Señor Fontes, yo no sé qué decir. Es muy generoso de su parte». Algo parecido a la incomodidad cruzó el rostro de Rodrigo. «No es generosidad, es practicidad», respondió secamente. «Una niña inquieta vagando por la mansión representa un riesgo innecesario. Mejor tenerla en un espacio adecuado y seguro». A pesar de sus palabras cortantes, Estela percibió algo más en su tono, aunque no sabría definir qué. ¿Quizás la galleta de Aurora había obrado algún tipo de magia inexplicable? «Se lo agradezco mucho, de cualquier forma», dijo sinceramente. «Aurora es una niña tranquila, pero necesita estímulos adecuados para su edad». Rodrigo asintió, como dando por zanjado el tema. «Teresa le mostrará la sala después del almuerzo», concluyó, volviendo a sus documentos en un claro gesto de despedida.
Pero cuando Estela se disponía a salir, una pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. «Señor Fontes, ¿puedo preguntarle algo?» Él levantó la mirada, una ceja ligeramente arqueada en señal de sorpresa. Nadie en aquella casa se atrevía a iniciar conversaciones con él. «Adelante», concedió, tras un breve titubeo. Aurora mencionó que lo vio mirando la fotografía de una mujer. «Parecía importante para usted». El rostro de Rodrigo se endureció instantáneamente y Estela supo que había cometido un grave error. «Eso no es una pregunta, y definitivamente no es de su incumbencia», respondió con frialdad cortante. «Limítese a sus funciones, Estela. Esta conversación ha terminado». Ella asintió rápidamente, murmurando una disculpa antes de salir del despacho, reprendiéndose mentalmente por su imprudencia. Por supuesto que Rodrigo Fontes no compartiría detalles personales con una empleada que apenas conocía desde hacía 2 días. Durante el almuerzo, Estela permaneció pensativa, mientras Aurora charlaba animadamente con Teresa sobre sus galletas y cómo las había preparado. La niña parecía haber conquistado al ama de llaves con la misma facilidad con que se había ganado una reacción inesperada de Rodrigo. «Es una niña muy especial», comentó Teresa en voz baja, mientras Aurora dibujaba en un papel que le habían proporcionado. «Tiene un don para llegar a las personas». «Siempre ha sido así», respondió Estela con una sonrisa cargada de orgullo maternal. «Ve cosas en los demás que a veces ni ellos mismos reconocen». Después del almuerzo, tal como Rodrigo había indicado, Teresa las condujo hacia el ala este de la mansión. Atravesaron varios pasillos hasta llegar a una puerta blanca decorada con motivos infantiles descoloridos por el tiempo. «Nadie ha usado esta habitación en años», explicó Teresa mientras giraba la llave. «Pero he pedido a Sofía que la limpie esta mañana». Al abrir la puerta, Estela contuvo una exclamación de asombro. La sala era amplia y luminosa, con grandes ventanales que daban al jardín trasero. Estaba decorada en tonos pastel, con estanterías llenas de libros infantiles, un televisor moderno, una pequeña mesa con sillas a la medida de un niño y baúles que presumiblemente contenían juguetes. En una esquina, un sofá con forma de barco pirata invitaba a la lectura o al descanso. Aurora entró corriendo, sus ojos brillantes de emoción. «Mami, mira. Es como un cuarto mágico», exclamó, dirigiéndose inmediatamente hacia uno de los baúles. «¿Ves? Increíble», murmuró Estela, abrumada por la generosidad inesperada del gesto. «¿Todo esto ha estado aquí siempre?» Teresa asintió, aunque su expresión se tornó melancólica. «Era la sala de juegos del hijo del señor Fontes», dijo en voz tan baja que Estela apenas pudo escucharla. «¿Hijo? No sabía que tenía un hijo». «No lo tiene». «No ahora», respondió Teresa enigmáticamente, antes de cambiar abruptamente de tema. «Puedes dejar a Aurora aquí mientras terminas tus labores. Yo vendré a verla cada media hora, y tú puedes visitarla cuando tengas un momento libre». Antes de que Estela pudiera indagar más, Teresa se excusó rápidamente, dejándola a solas con su hija y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Aurora, ajena al misterio que parecía envolver aquella habitación, había descubierto un set de bloques de construcción y ya estaba absorta en la creación de una torre multicolor. «Mami, ¿puedo quedarme aquí mientras trabajas?» «Prometo portarme bien», pidió, levantando la mirada con esa expresión que Estela nunca podía resistir. «Claro que sí, mi sol», accedió, agachándose para besarla. «Vendré a verte muy pronto, ¿de acuerdo?» Mientras salía de la habitación, Estela no pudo evitar mirar hacia atrás una vez más. Ver a Aurora jugando felizmente en aquella sala que parecía guardar secretos dolorosos le provocó sentimientos encontrados. ¿Quién era realmente Rodrigo Fontes? ¿Y qué tragedia se escondía tras su fachada de hielo? Estas preguntas la acompañaron mientras regresaba a sus labores, ignorando que pronto obtendría respuestas que cambiarían su percepción del hombre al que todos temían. Los días siguientes trajeron una extraña nueva normalidad a la mansión Fontes. Estela continuó con sus labores habituales, mientras Aurora pasaba las mañanas en la recién descubierta sala de juegos.
Teresa se encargaba de vigilarla cuando Estela estaba ocupada en áreas donde no podía llevar a la niña, y sorprendentemente, la pequeña se había adaptado perfectamente a la rutina. Lo que resultaba verdaderamente inusual, sin embargo, era el comportamiento de Rodrigo. Aunque mantenía su habitual formalidad y distancia, algo sutil había cambiado. Estela lo notó primero en pequeños detalles, un buenos días murmurado al cruzarse en el pasillo, una pregunta ocasional sobre si necesitaba algún producto específico para la limpieza, o la manera en que sus ojos se desviaban brevemente hacia la puerta de la sala de juegos cuando pasaba cerca. El personal de la casa observaba estos cambios con una mezcla de asombro y cautela. Para ellos, que habían trabajado bajo el régimen de hielo de Rodrigo Fontes durante años, cada pequeño gesto fuera de lo habitual era motivo de comentarios susurrados en la cocina. «Te lo digo, Estela, algo ha cambiado», comentó Sofía, la cocinera, mientras preparaba el almuerzo del jueves. «Ayer me preguntó si el menú incluía postre». «¿Postre?» En 5 años jamás ha mostrado interés por lo que cocino, mientras esté listo a la hora exacta. «Quizás solo está siendo cortés», respondió Estela, aunque ella misma había notado el cambio. Teresa, que organizaba la vajilla, soltó un bufido. «¿Cortés? ¿El señor Fontes?» Bajó la voz aún más. «Esta mañana lo vi mirando por la ventana del pasillo hacia el jardín, donde Aurora estaba jugando con sus bloques. Y juraría que por un segundo, solo un segundo, sonrió». «Imposible», intervino Carlos, el jardinero, que había entrado a buscar un vaso de agua. «Ese hombre no sabe sonreír. Su cara se rompería». Las risas que siguieron a este comentario fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. Teresa se apresuró a contestar, y su expresión cambió inmediatamente. «Sí, señor Fontes». Enseguida, dijo antes de colgar. «Estela, el señor quiere verte en su despacho». Un silencio tenso cayó sobre la cocina. Las llamadas al despacho rara vez auguraban algo bueno. «¿Dónde está Aurora?», preguntó Estela, repentinamente preocupada. «En la sala de juegos, con Marta», respondió Sofía. «No te preocupes, está bien». Estela asintió, alisándose nerviosamente el uniforme antes de dirigirse al despacho. Durante el corto trayecto, repasó mentalmente los últimos días, buscando algún error o falta que pudiera haber cometido. ¿Habría entrado Aurora nuevamente al despacho sin permiso? ¿Habría manchado algo invaluable? Llamó suavemente a la puerta y esperó la respuesta. «Adelante», respondió la voz de Rodrigo, sin su habitual tono cortante. Estela entró, encontrándolo de pie junto a la ventana, contemplando la lluvia que caía nuevamente sobre Madrid. «¿Quería verme, señor Fontes?», preguntó, manteniéndose cerca de la puerta. Él se volvió, su expresión inescrutable como siempre. «Sí, Estela. Tengo que viajar a Barcelona por negocios este fin de semana», anunció, yendo directamente al grano. «Estaré fuera desde mañana por la tarde hasta el domingo». Ella esperó, sin entender por qué le comunicaba personalmente este detalle que normalmente habría transmitido a través de Teresa. «Como sabes, el personal regular no trabaja los fines de semana, excepto por turnos reducidos», continuó él. «Pero me preguntaba si estarías dispuesta a quedarte en la mansión durante mi ausencia». «Con Aurora, por supuesto». Estela parpadeó, sorprendida por la petición. «¿Quedarme aquí? ¿Todo el fin de semana?». «Sí. La casa estará prácticamente vacía, exceptuando a Sofía, que viene unas horas el sábado, y a Carlos, que estará en el jardín por la mañana. Teresa tiene el fin de semana libre por el cumpleaños de su nieta», explicó Rodrigo. «Podrías usar la suite de invitados del ala este, cerca de la sala de juegos. Aurora estaría cómoda allí». La propuesta era tan inesperada que Estela tardó en responder. La idea de pasar un fin de semana en aquella mansión lujosa, con todo el espacio para ella y Aurora, resultaba tentadora. Su pequeño apartamento, aunque limpio y acogedor, era extremadamente modesto comparado con cualquier habitación de la residencia Fontes. «Por supuesto, sería con compensación adicional», añadió Rodrigo, interpretando su silencio como reticencia.
Doble de tu salario diario por cada día del fin de semana. No es por el dinero, señor, se apresuró a aclarar Estela. Es solo que, me sorprende la propuesta. Algo similar a la incomodidad cruzó brevemente el rostro de Rodrigo. La casa necesita presencia humana, dijo finalmente. Y Aurora parece haberse adaptado bien a la sala de juegos. Pensé que podría ser conveniente para ambos. Estela asintió lentamente, intrigada por este razonamiento. En ese caso, acepto. Aurora estará encantada. Excelente, respondió él, volviendo a su tono profesional. Teresa te dará todos los detalles antes de irse mañana. Justo cuando Estela se disponía a salir, Rodrigo añadió algo que la dejó momentáneamente paralizada. Aurora puede usar todos los juguetes de la sala, incluidos los del baúl azul. Tienen décadas sin uso. Había algo en su voz, una fragilidad apenas perceptible, que despertó nuevamente la curiosidad de Estela. Pero recordando su anterior indiscreción, simplemente asintió y salió del despacho sin hacer preguntas. Esa tarde, mientras ayudaba a Aurora a lavarse las manos antes de la merienda, Estela le comunicó la noticia. Este fin de semana nos quedaremos aquí, en la casa grande, le dijo, observando su reacción. Los ojos de Aurora se iluminaron con emoción infantil. ¿De verdad? ¿Como una pijamada? Algo así, sonrió Estela. El señor Fontes estará de viaje y nosotras cuidaremos la casa. ¿Y podré jugar en la sala mágica todo el tiempo? Todo el que quieras, mi sol. Aurora dio pequeños saltos de alegría, salpicando agua por todas partes. Luego, inesperadamente, se detuvo y adoptó una expresión pensativa. ¿Y el señor estará solito en su viaje? Preguntó con esa preocupación genuina que solo los niños pueden expresar sin filtros. La pregunta tomó a Estela por sorpresa. Supongo que sí, cariño. Es un viaje de trabajo. Aurora frunció el ceño, claramente preocupada por este detalle. ¿Puedo darle más galletas antes de que se vaya? Para que no esté triste en su viaje. Estela sintió una oleada de ternura ante la compasión innata de su hija. Es muy amable de tu parte, pero no sé si el señor Fontes quiera. Él dijo que quizás en otra ocasión. Interrumpió Aurora, recordando perfectamente las palabras de Rodrigo días atrás. Esta es otra ocasión. Ante la lógica impecable de una niña de 3 años, Estela no pudo argumentar. Esa misma tarde, supervisó mientras Aurora seleccionaba cuidadosamente 3 galletas de chocolate, las más bonitas, según sus criterios, y las envolvía en una servilleta decorada con sus propios dibujos. A la mañana siguiente, Rodrigo salió temprano para reuniones en la ciudad antes de su viaje a Barcelona. Estela había resignado la idea de entregarle las galletas cuando Teresa la informó que el señor regresaría brevemente a mediodía para recoger su equipaje. Su vuelo sale a las 3, explicó el ama de llaves. Nicolás lo recogerá a la 1 para llevarlo al aeropuerto. Cuando el Mercedes negro de Rodrigo se detuvo frente a la mansión poco después del mediodía, Estela sintió un inexplicable nerviosismo. Aurora, que había estado vigilando la ventana como un pequeño centinela, corrió emocionada hacia su madre. «Ya llegó. Ya llegó», exclamó, sosteniendo su paquetito de galletas como si fuera un tesoro. «Vamos, mami». Estela dudó, dividida entre permitir que su hija siguiera su impulso generoso y protegerla de un posible rechazo. Finalmente, tomó la manita de Aurora y bajaron juntas las escaleras, llegando al recibidor justo cuando Rodrigo entraba. Él se detuvo al verlas, claramente sorprendido por el comité de bienvenida improvisado. «Señor Fontes», saludó Estela formalmente. «Disculpe la interrupción. Aurora quería, bueno, ella. Te traje galletas para tu viaje». Intervino la pequeña, dando un paso adelante con su ofrenda. «Para que no estés triste si comes solo». Algo indescifrable cruzó el rostro de Rodrigo. Por un instante, pareció completamente desarmado ante el gesto simple e inocente de la niña. Lentamente, como si realizara un movimiento que había olvidado cómo hacer, se agachó hasta quedar a la altura de Aurora. «Gracias, Aurora», dijo,
tomando el pequeño paquete con una delicadeza inusitada. Es muy considerado de tu parte. Las escogí yo misma, explicó ella con orgullo. Las más perfectas. Y dibujé flores en la servilleta. Puedo verlo, respondió él, observando los garabatos coloridos. Son flores muy bonitas. Estela observaba la escena conteniendo la respiración, incapaz de reconciliar a este hombre gentil con el empresario frío que todos temían. Era como si Aurora hubiera encontrado un interruptor secreto que nadie más conocía. ¿Te gustan las flores de verdad?, preguntó Aurora, en esa manera directa que tienen los niños de cambiar de tema. En el jardín hay muchas. El señor Carlos me deja regarlas a veces. Sí, me gustan, admitió Rodrigo, y algo parecido a la nostalgia suavizó momentáneamente sus facciones. Especialmente los girasoles. A mí también, exclamó Aurora, encantada por esta coincidencia. Son como soles pequeñitos. Un destello de algo, una sonrisa, apareció fugaz en el rostro de Rodrigo, antes de que se incorporara, recomponiéndose visiblemente. Debo preparar mi equipaje, dijo, volviendo a su tono formal, aunque sin la frialdad habitual. Gracias nuevamente por las galletas, Aurora. Mientras subía las escaleras, Estela notó que sostenía el pequeño paquete con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. Teresa, que había presenciado la escena desde la entrada de la cocina, se acercó a Estela con expresión atónita. En todos mis años trabajando aquí, murmuró, jamás lo había visto agacharse para hablar con un niño. Ni siquiera con... Se interrumpió abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo prohibido. ¿Con quién, Teresa?, preguntó Estela en voz baja, mientras Aurora regresaba felizmente a la sala de juegos. Teresa miró nerviosamente hacia las escaleras, asegurándose de que Rodrigo no pudiera escucharlas. No es mi lugar hablar de ello, respondió finalmente. Pero quizás, durante el fin de semana, deberías visitar la habitación cerrada del segundo piso. La llave maestra está en el cajón de mi escritorio. Antes de que Estela pudiera preguntar más, Teresa se alejó apresuradamente, dejándola con una sensación de intriga y aprensión. ¿Qué secreto guardaba aquella habitación que nadie podía limpiar? ¿Y qué tenía que ver con el cambio gradual que todos notaban en Rodrigo desde la llegada de Aurora? Cuando Rodrigo Fontes partió hacia Barcelona esa tarde, no se despidió formalmente de nadie, como era su costumbre. Pero al pasar junto a la sala de juegos, donde Aurora construía una torre con bloques, se detuvo brevemente. La niña levantó la mirada y le dedicó una sonrisa radiante. «Buen viaje, señor», exclamó alegremente. «No olvide comer sus galletas». Por un instante, algo en la expresión normalmente impenetrable de Rodrigo se suavizó visiblemente. «No lo olvidaré», prometió, antes de continuar su camino. Desde la ventana, Estela observó cómo el Mercedes desaparecía por la avenida arbolada que conducía a la salida de la propiedad. El fin de semana que tenía por delante prometía ser más revelador de lo que había imaginado. La suite de invitados del ala este resultó ser prácticamente un apartamento completo dentro de la mansión. Contaba con un dormitorio principal elegantemente decorado en tonos azules y plata, un baño con bañera de mármol y ducha independiente, un pequeño salón con sofás mullidos. E incluso una habitación más pequeña que parecía diseñada específicamente para un niño, con una cama individual decorada con un dosel de estrellas. Aurora quedó fascinada con este último descubrimiento. «Mami, mira. El techo tiene estrellas que brillan», exclamó, señalando las pequeñas luces LED integradas en el dosel. Estela sonrió, ayudándola a instalarse. Teresa les había dejado todo preparado antes de marcharse, toallas limpias, artículos de baño, e incluso un pequeño refrigerador abastecido con bebidas y aperitivos. Sobre la mesa del salón había dejado una nota con indicaciones sobre el funcionamiento de la casa, junto a un juego de llaves etiquetadas meticulosamente. Entre ellas, Estela identificó inmediatamente la que Teresa había mencionado, la llave maestra. Pequeña y dorada, parecía brillar con la promesa de secretos por descubrir. Esa primera noche en la mansión resultó extrañamente mágica para ambas.
Cenaron en la cocina principal, un lujo que jamás se habrían permitido con Rodrigo presente, y luego disfrutaron de un baño burbujeante en la enorme bañera, que Aurora declaró grande como el océano. Para cuando llegó la hora de dormir, la pequeña estaba tan emocionada que Estela temió que no conseguiría hacerla descansar. ¿Podemos vivir aquí para siempre, mami?, preguntó Aurora mientras Estela la arropaba en la cama con dosel de estrellas. Solo estamos cuidando la casa mientras el señor Fontes está de viaje, mi sol, explicó suavemente. Esta no es nuestra casa. Pero al señor le gustan mis galletas, insistió Aurora con lógica infantil. Y yo le gusto a él, aunque no sonríe mucho. Estela acarició su cabello, conmovida por la manera en que su hija veía el mundo, simple, directo, sin las complicaciones que los adultos creaban. Todos te quieren, pequeña. Es imposible no hacerlo, respondió, besando su frente. Ahora a dormir. Mañana podrás jugar todo el día en la sala mágica. Aurora se durmió rápidamente, arrullada por el suave resplandor de las estrellas LED sobre su cabeza. Estela, sin embargo, permaneció despierta mucho tiempo, su mirada desviándose repetidamente hacia la llave maestra sobre la mesa. La tentación de descubrir que escondía la habitación prohibida crecía con cada minuto. Finalmente, tras asegurarse de que Aurora dormía profundamente, tomó la llave y salió silenciosamente de la suite. Los pasillos de la mansión parecían diferentes de noche, más largos, más silenciosos, casi vivos con las sombras que proyectaban las luces tenues. Estela caminó con pasos cautelosos hacia el ala principal, donde se encontraba la habitación cerrada junto a la suite de Rodrigo. Al llegar frente a la puerta misteriosa, dudó. ¿Estaba realmente preparada para descubrir lo que había detrás? ¿Y qué haría con esa información? La advertencia inicial de no acercarse nunca a esa habitación resonaba en su mente, pero la curiosidad resultó más fuerte. Con mano ligeramente temblorosa, insertó la llave en la cerradura. Giró suavemente, y el clic que siguió pareció extraordinariamente fuerte en el silencio nocturno. Contuvo la respiración mientras empujaba lentamente la puerta. La habitación estaba sumida en penumbras, apenas iluminada por la luz que se filtraba desde el pasillo. Estela tanteó la pared interior hasta encontrar el interruptor. Cuando la luz se encendió, se quedó paralizada ante lo que reveló. Era una habitación infantil, preservada como en una cápsula del tiempo. Una cama con forma de coche de carreras ocupaba un lugar central, rodeada por estanterías repletas de juguetes meticulosamente ordenados. Un escritorio pequeño con materiales de dibujo, un caballete de pintura, un telescopio junto a la ventana. En las paredes, pósters de superhéroes y planetas. Y fotografías. Muchas fotografías. Estela se acercó a ellas con el corazón acelerado. Mostraban a un niño de unos 6 o 7 años, de cabello oscuro y sonrisa radiante, en diversos momentos, soplando velas de cumpleaños, montando bicicleta, en la playa construyendo castillos de arena. Y en muchas de ellas, acompañado por un Rodrigo Fontes irreconocible, sonriente, relajado, con el cabello ligeramente más largo y una expresión de absoluta felicidad que contrastaba dramáticamente con el hombre que ella conocía. También había fotos con una mujer hermosa de cabello castaño y ojos amables. En una particularmente conmovedora, los tres aparecían abrazados frente a un faro, el viento agitando sus cabellos, sus rostros iluminados por la dicha de ese momento capturado para siempre. Sobre la mesita de noche, una fotografía enmarcada en plata captó su atención. Mostraba al niño sosteniendo orgullosamente un girasol casi tan grande como él. Para papá, el mejor del universo. Te quiero hasta el infinito. Lucas. Estela sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía. La habitación cerrada, el comentario interrumpido de Teresa, la reacción de Rodrigo cuando Aurora le habló de girasoles. Un ruido repentino la sobresaltó, su teléfono vibrando en el bolsillo de su bata. Lo sacó apresuradamente, temiendo que fuera algo relacionado con Aurora, pero era un mensaje de número desconocido. El tráfico está imposible en Barcelona. ¿Está todo bien en la casa? ¿Aurora se ha adaptado a la habitación de estrellas? RF. Estela se quedó mirando la pantalla, incrédula.
¿Rodrigo Fontes le estaba enviando un mensaje para preguntar por su hija? La formalidad del texto no ocultaba lo extraordinario de este gesto. Antes de poder responder, un sonido proveniente del pasillo la alarmó. Rápidamente apagó la luz y salió de la habitación, cerrando con llave tras de sí. Su corazón latía desbocado mientras esperaba, pegada a la pared. Aurora apareció doblando la esquina, frotándose los ojos somnolientos. —¿Mami? —llamó con voz adormilada. Me desperté y no estabas. Estela soltó el aire contenido, aliviada y culpable a la vez. —Aquí estoy, mi amor —respondió, acercándose rápidamente. Solo estaba, comprobando que todo estuviera en orden en la casa. Tomó a Aurora en brazos y regresaron juntas a la suite, donde la acostó nuevamente en la cama de estrellas. Una vez que la pequeña volvió a dormirse, Estela respondió finalmente el mensaje. Todo en orden, señor Fontes. Aurora está encantada con la habitación de estrellas. Dice que es mágica, punto. La respuesta llegó casi inmediatamente. Me alegra saberlo. El dosel lo instalé yo mismo hace tiempo. Si necesita algo, no dude en avisarme. Estela releyó el mensaje varias veces, intentando reconciliar al hombre que lo había enviado con el empresario intimidante que todos temían. Y sobre todo, con el padre sonriente de las fotografías. ¿Qué había sucedido con Lucas? ¿Y con la mujer de las fotos? ¿Cómo se había transformado aquel hombre feliz en el témpano Fontes? El sábado amaneció soleado, una rareza para esa época del año. Aurora despertó rebosante de energía, ansiosa por explorar cada rincón permitido de la mansión. Después del desayuno, Estela la llevó al jardín, donde Carlos, el jardinero, trabajaba podando los setos. Buenos días, señor Carlos. Saludó Aurora alegremente. ¿Puedo ayudarle a regar las flores? El hombre, inicialmente sorprendido por su presencia, sonrió ante el entusiasmo de la niña. Claro que sí, pequeña. Tengo una regadera de tu tamaño por aquí. Mientras Aurora ayudaba a Carlos, siguiéndolo por el jardín con su diminuta regadera roja, Estela aprovechó para observar la mansión desde fuera. Era una construcción imponente, moderna pero con toques clásicos. Los enormes ventanales reflejaban el cielo azul y la terraza posterior ofrecía vistas al cuidado jardín y la piscina cubierta. ¿Cómo sería criar a un niño en un lugar así? Ciertamente Lucas había tenido privilegios que Aurora jamás conocería, juguetes caros, viajes, educación exclusiva, y sin embargo, lo que más destacaba en las fotografías que había visto no eran las posesiones materiales, sino la felicidad genuina en el rostro del niño y sus padres. Cuando Carlos llevó a Aurora a ver el invernadero, Estela notó algo que no había advertido antes. En un rincón apartado del jardín, un pequeño cercado circular rodeaba lo que parecía ser un jardín de girasoles. Aunque ahora, en otoño, solo quedaban los tallos secos, era evidente que durante el verano aquel espacio había estado lleno de las brillantes flores amarillas. Los girasoles del joven Lucas, dijo una voz a su espalda, sobresaltándola. Sofía, la cocinera, había llegado para preparar algunas comidas para el fin de semana y ahora se acercaba con una bandeja de limonada. ¿Los plantaba él? Preguntó Estela, aceptando agradecida el vaso que le ofrecía. Sofía asintió, su mirada perdiéndose en el círculo de tallos marchitos. Cada primavera. Era su tradición con el señor Fontes. Plantamos sol para todo el año, decía el pequeño. Estela bebió su limonada en silencio, procesando esta nueva pieza del rompecabezas. ¿Qué le sucedió, Sofía? Preguntó finalmente, incapaz de contener más su curiosidad. A Lucas y a su madre. La cocinera la miró largamente, como evaluando si debía responder. Finalmente, tras confirmar que Aurora seguía en el invernadero con Carlos, habló en voz baja. Un accidente. Hace 5 años. La señora Claudia llevaba a Lucas a su clase de natación cuando otro coche se saltó un semáforo. Fue instantáneo, según dijeron. Estela cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de la tragedia. Rodrigo, el señor Fontes cambió completamente después de eso, continuó Sofía. Era un hombre diferente antes.
Reía, organizaba fiestas, siempre tenía tiempo para su familia a pesar de sus responsabilidades. Después del funeral, fue como si hubiera construido un muro de hielo a su alrededor. Vendió la casa donde vivían, compró esta mansión y la remodeló completamente. Se sumergió en el trabajo día y noche. Y nunca habla de ellos. Excepto que conserva la habitación de Lucas intacta, señaló Estela. Y planta los girasoles cada primavera, añadió Sofía. Es lo único que mantiene del pasado. El resto, simplemente lo enterró junto con ellos. Aurora regresó corriendo en ese momento, sus pequeñas manos sosteniendo cuidadosamente algo. Mami, mira. El señor Carlos me dio una semilla de girasol. Exclamó, mostrando la semilla negra en su palma. Dice que puedo plantarla en primavera y crecerá altísima, hasta el cielo. Estela intercambió una mirada significativa con Sofía antes de agacharse junto a su hija. Es un regalo muy especial, mi sol. Tendremos que guardarlo con mucho cuidado hasta la primavera. ¿Crees que al señor le gustaría que plantáramos girasoles? Preguntó Aurora inocentemente. Dijo que eran sus flores favoritas. Estela acarició su mejilla, conmovida por la capacidad de su hija para conectar con los demás, incluso con alguien tan aparentemente inaccesible como Rodrigo Fontes. Creo que le encantaría, cariño, respondió suavemente. Creo que le encantaría mucho. Esa noche, mientras arropaba a Aurora nuevamente bajo el dosel de estrellas, Estela recibió otro mensaje de Rodrigo. Regresaré mañana por la tarde, antes de lo previsto. ¿Sigue todo en orden? Esta vez, Estela no dudó en responder con más calidez. Todo perfecto. Aurora ha estado ayudando a Carlos en el jardín. Le ha regalado una semilla de girasol que quiere plantar en primavera. Hubo una larga pausa antes de que llegara la respuesta. Los girasoles necesitan mucho sol y espacio para crecer adecuadamente. El jardín sur tiene la mejor exposición. Buenas noches, Estela. Mientras apagaba la luz, Estela reflexionó sobre cómo una simple galleta ofrecida por una niña había comenzado a descongelar un corazón que llevaba 5 años atrapado en el hielo del dolor. Y por primera vez desde que empezó a trabajar en la mansión Fontes, sintió una genuina curiosidad por el regreso de su enigmático dueño. El domingo amaneció con una llovizna suave, como si el cielo se preparara para la despedida de aquel extraordinario fin de semana. Estela y Aurora desayunaron en la cocina, preparando juntas tortitas con forma de animales que la pequeña insistió en decorar meticulosamente con frutas y sirope. ¿A qué hora llega el señor?, preguntó Aurora mientras colocaba con precisión 2 arándanos a modo de ojo sobre una tortita con forma de oso. Esta tarde, cariño, respondió Estela, sorprendida por la pregunta. ¿Por qué lo preguntas? Porque quiero enseñarle mi dibujo, explicó la niña con naturalidad. He dibujado su jardín con muchos girasoles, para que sepa cómo quedará en primavera. Estela sonrió, conmovida por la inocente determinación de su hija. Durante todo el fin de semana, Aurora había mencionado repetidamente a Rodrigo, como si en su mente ya lo considerara un amigo, a pesar de las escasas interacciones que habían tenido. Después del desayuno, mientras Aurora jugaba en la sala mágica, Estela aprovechó para ordenar la suite de invitados. Habían acordado que abandonarían la mansión antes del regreso de Rodrigo, volviendo a su modesto apartamento. Aunque la experiencia había sido maravillosa, Estela sabía que era solo un paréntesis en su vida cotidiana. Mientras guardaba la ropa en su bolsa, el teléfono sonó con un nuevo mensaje. Llegaré aproximadamente a las 16. Necesito hablar con usted antes de que se marchen. RF. El mensaje, breve y formal como todos los anteriores, despertó en Estela una inquietud inesperada. ¿Habría descubierto su intrusión en la habitación prohibida? ¿Estaría molesto por algo que Aurora hubiera dicho o hecho? La tarde avanzó con una lentitud exasperante. A las 3:30, con todo recogido y Aurora vestida para marcharse, esperaban en el salón principal. La pequeña, ajena a la ansiedad de su madre, coloreaba tranquilamente su dibujo de girasoles, añadiendo detalles de última hora. El sonido del coche en la entrada llegó finalmente. Estela se levantó,
alisándose nerviosamente la falda. Aurora, en cambio, saltó emocionada. «Ya llegó. Voy a buscar mi dibujo», exclamó, corriendo hacia la mesa donde lo había dejado. La puerta principal se abrió, y Rodrigo Fontes entró sacudiendo ligeramente el paraguas. Vestía más informal que de costumbre, pantalones oscuros y un suéter azul marino que suavizaba considerablemente su apariencia. Al verlas, se detuvo un momento, como si no esperara encontrarlas allí mismo. «Buenas tardes», saludó, con una inclinación leve de cabeza. «Espero que el fin de semana haya sido agradable». Antes de que Estela pudiera responder, Aurora se adelantó, sosteniendo su dibujo con ambas manos. «Hice un dibujo para ti», anunció, sin la menor inhibición. «Es tu jardín en primavera, con muchos girasoles. Mira, este grande soy yo regándolos, y esta eres tú mirándolos». Rodrigo pareció momentáneamente desconcertado ante este recibimiento entusiasta. Miró a Estela, como buscando orientación, pero ella simplemente sonrió, dejando que la situación siguiera su curso natural. Lentamente, como quien se acerca a un animal asustadizo, Rodrigo se agachó para quedar a la altura de Aurora y tomó el dibujo. Lo observó con atención durante lo que pareció una eternidad, sus dedos recorriendo suavemente los trazos coloridos. «Es un dibujo magnífico, Aurora», dijo finalmente, con una voz que Estela nunca le había escuchado usar. «Gracias». «¿De verdad te gusta?», preguntó la niña, sus ojos brillantes de emoción. «Mucho», aseguró él. «Lo colgaré en mi despacho». Aurora sonrió radiante, como si acabara de recibir el mayor de los elogios. «Cuando llegue la primavera, plantaré mi semilla de girasol», continuó, incapaz de contener su entusiasmo. «El señor Carlos dice que crecerá altísima». Algo cambió en la expresión de Rodrigo, un destello de emoción rápidamente controlada. «Los girasoles necesitan cuidados especiales», comentó, su voz ligeramente ronca. «Hay que hablarles cada día para que crezcan fuertes». «¿De verdad?». Los ojos de Aurora se abrieron con asombro. «¿Tú les hablas a los tuyos?». Un silencio cargado de significado llenó el salón. Estela contuvo la respiración, comprendiendo el peso de la pregunta inocente. «Solía hacerlo», respondió finalmente Rodrigo. «Hace tiempo». Se incorporó con un movimiento fluido, guardando cuidadosamente el dibujo en su maletín. Luego se dirigió a Estela con renovada formalidad. «¿Podríamos hablar en privado un momento?». Ella asintió, pidiéndole a Aurora que esperara en el salón. La niña accedió sin protestar, volviendo a sus colores y papel. Rodrigo condujo a Estela hasta su despacho, cerrando la puerta tras ellos. Una vez dentro, pareció dudar sobre cómo proceder, algo completamente inusual en un hombre conocido por su determinación implacable. «Durante mi viaje», comenzó finalmente, caminando hacia la ventana, «he tenido tiempo para reflexionar sobre algunos cambios que quisiera implementar». Estela esperó, sin entender exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. «La sala de juegos del ala este ha permanecido prácticamente en desuso durante años», continuó él, su mirada fija en el jardín. «Me gustaría que Aurora pudiera utilizarla regularmente, no solo cuando la traes al trabajo». Estela parpadeó, sorprendida por la propuesta. «Es muy generoso, señor Fontes, pero no entiendo». «Estoy ofreciéndoles que se queden», interrumpió Rodrigo, volviéndose para mirarla directamente. «De manera permanente. La suite de invitados donde pasaron el fin de semana puede adaptarse para ser un apartamento completo. Tendrían su privacidad, por supuesto, pero Aurora tendría acceso al jardín, a la sala de juegos, a todo el espacio que merece una niña». Estela se quedó sin palabras, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Por qué?», fue lo único que logró articular. Rodrigo bajó la mirada por un instante, como reuniendo valor. «Porque esta casa ha sido un mausoleo durante demasiado tiempo», respondió con honestidad cruda. «¿Y por qué tu hija?». «Aurora tiene un don para hacer que las cosas muertas vuelvan a vivir». Sacó algo de su bolsillo, una servilleta dibujada con flores, la misma que Aurora había usado para envolver las galletas. Estaba cuidadosamente doblada,
como un tesoro preservado. Una simple galleta, murmuró, más para sí mismo que para ella. Nadie se había atrevido a ofrecerme nada en años, Estela. Todos me temen, me evitan. Y entonces llega esta niña, con sus guantes amarillos demasiado grandes y su sonrisa sin miedo. Su voz se quebró ligeramente. Respiró hondo antes de continuar. No estoy ofreciendo caridad, aclaró, recuperando parte de su compostura habitual. Seguirías trabajando aquí, por supuesto, con un salario mejor ajustado a tus responsabilidades. Simplemente creo que sería una situación beneficiosa para todos. Estela lo observó, viendo más allá de la fachada de hombre de negocios haciendo una propuesta práctica. Veía al padre que había perdido todo, al hombre que había construido murallas de hielo para protegerse, y que ahora una niña pequeña estaba derritiendo con gestos simples de humanidad. Necesito pensarlo, respondió honestamente. Es una decisión importante. Rodrigo asintió, aceptando su respuesta sin presionar más. Cuando regresaron al salón, encontraron a Aurora profundamente concentrada en un nuevo dibujo. «Miren», exclamó al verlos. «Ahora estamos todos. Tú, yo, y el señor Fontes, plantando girasoles juntos». Mostró orgullosamente su obra, 3 figuras tomadas de la mano frente a un campo amarillo brillante. Una familia improvisada, creada por la imaginación inocente de una niña que solo veía posibilidades donde los adultos veían complicaciones. «Es precioso, Aurora», dijo Rodrigo, y esta vez, por primera vez desde que Estela lo conocía, sonrió abiertamente. Un año después. El jardín sur de la mansión Fontes resplandecía bajo el sol de junio. Donde antes solo había césped perfectamente cortado, ahora crecían docenas de girasoles de diferentes alturas, sus brillantes cabezas amarillas siguiendo fielmente la trayectoria del sol. En medio de ellos, Aurora corría con una regadera casi tan grande como ella, determinada a darle su bebida de la tarde. A sus 4 años, con un vestido amarillo que la hacía parecer un girasol más, irradiaba una felicidad contagiosa. «Y cuidado con las abejas, princesa», advirtió Rodrigo desde la terraza, donde revisaba documentos junto a Estela. «Recuerda que son amigas de las flores». «Ya lo sé», respondió la niña, saludando con entusiasmo. «Les estoy diciendo buenos días también a ellas». Estela sonrió, observando la interacción. En un año, los cambios habían sido extraordinarios. No solo en la mansión, que ahora tenía zonas claramente habitadas por una niña, juguetes ocasionales en el salón, dibujos magnéticamente adheridos al refrigerador de la cocina, una bicicleta rosa aparcada junto a la fuente, sino principalmente en Rodrigo. El témpano Fontes había desaparecido gradualmente. El hombre que lo reemplazó seguía siendo un brillante empresario, pero ahora sus empleados lo describían como justo en lugar de temible. Sonreía ocasionalmente. Preguntaba por las familias de su personal. Y, lo más sorprendente, había comenzado a destinar parte de sus recursos a una fundación que ayudaba a niños huérfanos y madres solteras. «El proyecto Valencia está listo para tu revisión final», comentó Estela, ahora su asistente personal además de compartir su vida. «Los arquitectos incorporaron todas las modificaciones que solicitaste para las áreas verdes». Rodrigo asintió, tomando la tablet que ella le ofrecía. Sus dedos se rozaron brevemente, un contacto que aún provocaba pequeñas chispas de electricidad entre ambos. «Excelente. Quiero que sea el primer complejo residencial en la ciudad con jardines comunitarios en cada edificio», respondió, pasando las imágenes del proyecto. «Espacios donde los niños puedan plantar sus propias flores». La transformación profesional de Estela había sido otra sorpresa. Cuando descubrió su título en Administración de Empresas, obtenido con grandes esfuerzos antes del nacimiento de Aurora, Rodrigo inmediatamente reconoció su potencial. Ahora trabajaba directamente con él, aportando una perspectiva social a sus proyectos que había revolucionado la filosofía empresarial de Fontes Holdings. El cambio personal entre ellos había sido más gradual, más cauteloso. Una confianza construida día a día, conversaciones nocturnas después de acostar a Aurora, historias compartidas sobre pérdidas y esperanzas. El primer beso,
tímido y casi accidental, durante la celebración del cumpleaños de la niña. La propuesta formal, 6 meses después, con Aurora como cómplice entusiasta sosteniendo el anillo. Y miren. Este ha crecido más que yo. Gritó Aurora desde el jardín, parándose junto al girasol más alto, que efectivamente la superaba por casi 1 metro. Es el primer girasol que plantamos juntos, princesa, respondió Rodrigo, levantándose para ir a su encuentro. Tiene 1 año entero de ventaja sobre ti. Estela los observó mientras caminaban entre las flores, Rodrigo explicando pacientemente a Aurora cómo los girasoles convertían la luz solar en energía. Su mano descansó instintivamente sobre su vientre, donde crecía la más reciente adición a su familia improvisada. Apenas tenían 3 meses, pero ya había decidido que si era niño, se llamaría Lucas, en honor al pequeño que había enseñado a su padre a amar los girasoles. En la distancia, Rodrigo levantó a Aurora en brazos para que pudiera ver más de cerca la enorme flor amarilla. La niña reía, señalando algo en los pétalos. Por un momento, Estela creyó ver la silueta de otro niño junto a ellos, como un eco luminoso del pasado bendiciendo el presente. ¿Quién habría imaginado que una simple galleta ofrecida por una niña con guantes demasiado grandes podría descongelar el corazón de un hombre al que nadie se atrevía a hablar? Y sin embargo, allí estaban, creando juntos un jardín de segundas oportunidades, tan brillante y lleno de vida como los girasoles que ahora definían su hogar.